Quisiera empezar diciendo que esta historia es 100% real, o al menos, a como yo lo viví, fue como se sintió. No sé exactamente qué era aquello, tampoco puedo asegurar que fuera un fantasma, un demonio o alguna entidad sobrenatural. Lo único que sé fue que durante una semana entera tuve miedo de apagar la luz de mi casa. Y eso es algo que me hubiera pasado hace mucho tiempo atrás. Cuando era pequeño sí me ocurrían cosas extrañas. Recuerdo objetos que parecían moverse solos, sombras donde no deberían estar, personas que veía por unos segundos y desaparecían. Incluso hubo una ocasión en la que escuché algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar. Era de noche. Escuché a una mujer llorando afuera de la casa. No era un lamento normal, era un lamento largo y desgarrador, tan extraño que todavía recuerdo la sensación que me produjo. Con los años crecí, comencé a entender cómo funcionan las cosas, aprendí a buscar explicaciones lógicas, dejé de creer en todo lo que tenía una causa paranormal y poco a poco aquello quedó atrás. Pasaron años sin que ocurriera absolutamente nada. Ahora vivo solo, y aunque en casa se escuchaban ruidos de cosas cayendo o algunos otros, me acostumbré a vivir con eso y decía, ratones seguramente. Y a mí no me ha tocado ver cosas, pero mi hermana sí. La vez que dice que me vio en la ventana y me decía desde el patio que si quería un café. Yo solo la miré y no contesté nada y solo retrocedí. Cabe mencionar que yo no estaba en casa, pero bueno, eso da para otra historia que involucra hasta una bruja. Pero lo que ocurrió aquella semana me tomó completamente por sorpresa. Todo comenzó un lunes por la noche, o mejor dicho, un martes en la madrugada. Abrí los ojos de golpe. Estaba acostado boca arriba. La habitación estaba oscura. Intenté moverme. No pude. Ni un músculo, ni una mano, nada. Estaba completamente inmóvil. Durante un segundo sentí pánico, pero inmediatamente recordé algo. Esto ya me había ocurrido antes, no muchas veces, tal vez 5 o 6 veces en toda mi vida. Parálisis del sueño. Sabía lo que era, sabía que era algo temporal, así que me tranquilicé. Recuerdo perfectamente la sensación. Mi mente estaba completamente despierta, pero mi cuerpo seguía dormido, como si solamente mi cerebro hubiera despertado. Poco a poco recuperé la movilidad. Un primer dedo, después la mano, luego el brazo, hasta que finalmente logré incorporarme. Tomé agua, me lavé la cara y volví a la cama. Seguí durmiendo. Al día siguiente todo normal. Trabajé, comí, vi la televisión. Nada fuera de lo común. Pero la noche siguiente todo cambió. Volví a despertar. Nuevamente no podía moverme. Sin embargo era algo diferente. No sé cómo explicarlo. El ambiente se sentía pesado, como cuando entras a un lugar donde acaba de ocurrir algo malo. Sentí una presión extraña en el pecho, una sensación de peligro, y entonces miré hacia la puerta. Fue apenas una silueta, oscura y difusa, casi imperceptible, pero ahí estaba, observándome. El terror me golpeó de inmediato. Comencé a esforzarme por moverme. Me retorcí hasta que recuperé el control y terminé golpeándome contra la pared. Al intentar levantarme, encendí la luz, la televisión, todo lo que pudiera iluminar la habitación. Esa noche dormí con el ruido del televisor, como un niño asustado. La tercera noche fue peor, mucho peor. Desperté acostado, mirando directamente hacia la puerta, y ahí estaba, esperándome. La silueta era más clara, más definida, y había algo que destacaba por encima de todo. Su sonrisa era enorme,
demasiado grande para un rostro humano. Lo único que podía distinguir claramente era aquella sonrisa inmóvil, observándome desde la oscuridad. Recuerdo que comencé a rezar, no porque fuera especialmente religioso, sino por miedo. Mientras rezaba, sentí que aquella sonrisa se estiraba todavía más, como si estuviera disfrutando verme aterrorizado. Entonces desapareció, justo así. De un instante a otro, recuperé el movimiento. Aquella noche no volví a dormir. Esperé sentado hasta que saliera el sol. Cuando vi el espejo, por la mañana parecía enfermo. Tenía ojeras, la piel pálida, una expresión agotada. Varias personas me preguntaron que si me ocurría algo. Les dije que no. Siempre había sido de esas personas que creen que pueden resolver sus problemas solos. Pensé que aquello terminaría. Pensé que había sido una coincidencia. Me equivoqué. La cuarta noche es la que más me cuesta recordar. Es extraño, como si mi memoria estuviera cubierta por una capa de agua. Todo se ve borroso. Intento recordarlo, pero solo hay una imagen que permanece clara. Al abrir los ojos, aquella cosa estaba a menos de medio metro de mi rostro. Nunca había estado tan cerca. Pude distinguir mejor sus rasgos, sus ojos, su sonrisa, su figura anormalmente alargada. Sentí un terror absoluto. Comencé a rezar nuevamente, pensando que funcionaría igual que la noche anterior. Pero esta vez no desapareció. Esta vez reaccionó. Sentí algo rodeando mi cuello. Sus dedos. Eran sus manos alargadas. Me estaban ahogando y no podía respirar. Intenté gritar. No salió ningún sonido. Aquella cosa se inclinó sobre mí y comenzó a empujarme hacia abajo. No físicamente. Era una sensación extraña, como si quisiera hundirme dentro del colchón, como si intentara arrastrarme hacia algún lugar. Cuando finalmente desapareció, comprendí algo. No era mi imaginación, no era un simple sueño, y tampoco parecía querer hacerme daño directamente. Era como si estuviera jugando un juego conmigo, alimentándose de mi miedo, disfrutándolo. Esa noche ocurrió algo dentro de mí. El miedo empezó a transformarse, primero en frustración, después en enojo y finalmente en odio. Y recordé algo de mi infancia. Durante años sufrí bullying. Durante años tuve miedo, hasta que un día me cansé. Enfrenté a quien me molestaba y todo terminó. No porque era más fuerte, sino porque dejé de actuar como una víctima. Entonces, pensé lo mismo. ¿Y si hago eso? La noche del viernes, me acosté con una idea fija en la cabeza. Si esa cosa volvía, ya no iba a esconderme. Tampoco iba a rezar. Ya no le iba a suplicar que me dejara en paz. Iba a enfrentarla. Me dormí pensando exactamente en eso. Y después, nuevamente, en la madrugada, paralizado como siempre, ahí estaba frente a mí, observándome, esperando. Por un instante sentí que el miedo regresaba, pero lo aplasté y empecé a insultarla, a retarla, a desafiarla. Le decía que si era tan valiente se acercara, que dejara de esconderse detrás de mi incapacidad para moverme. Intentaba lanzar golpes, mover los brazos y defenderme. Probablemente desde afuera me habría visto ridículo, pero en ese momento iba en serio. Estaba furioso, más porque tenía mucho sueño de toda la semana de no poder dormir bien. Y entonces, algo que jamás olvidaré.